¿Cómo está la iglesia Nueva Vida? Bien. ¿Felices de estar en la presencia del Señor? Sí. Gozoso en su casa, en su presencia. Qué bonito estar juntos, compartir juntos estos tiempos de alabanza. Precioso. Yo también lo eché de menos la semana pasada, los que saben que no estaba la semana pasada, pero me contaron que tuvieron tiempos tan preciosos también que no me gusta perderme ninguno. Pero bueno, ahora estamos juntos de nuevo, gracias al Señor por su presencia, que es lo más importante, gracias por su palabra, gracias porque podemos recordar sus promesas en estos tiempos preciosos de alabanza en su presencia. Y hoy día llegamos al final de nuestra serie, Los Héroes de la Fe. Último mensaje sobre esta serie preciosa, que estoy seguro que a lo largo de estos mensajes el Señor ha aumentado la fe de muchos y ha desafiado también nuestra fe. Hemos aprendido juntos la importancia de vivir por fe, de actuar por fe, pero también hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios. Algo muy importante, tal como dice la palabra, cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por lo tanto, sin fe no podemos acercarnos al Señor. Hemos visto la importancia de la fe en nuestras vidas. No puedes llegar a Él con rituales o con tus propias fuerzas. No puedes llegar con un cierto código de conducta o con una buena ética o por ser un buen moralista. Ni siquiera por conocer la Biblia de memoria. La única forma en que podemos acercarnos a Dios es con fe. Poniendo nuestra fe en Él. Por mucho que conozcas la palabra, por mucho que la leas, si su palabra no se hace real en tu vida, no sirve de nada. Porque la Biblia nos enseña principios que debemos no solamente conocer o teorizar, pero también aplicar, vivir. Puedes saber que la Biblia dice que tienes que perdonar, pero es cuando alguien te hace daño que aprendes realmente lo que eso quiere decir. Ahí es cuando sabes lo que cuesta perdonar y ahí es cuando te hacen la pregunta, ¿por qué perdonar? ¿Por qué perdonar? Y la respuesta es porque tu Dios te perdonó a ti primero. Y tú pusiste tu fe en ese Dios que perdona. Puedes saber que la Biblia dice que debes amar, pero es cuando alguien te cae mal y no quieres naturalmente amarlo. No te dan ganas de amarlo, no te nace naturalmente, que aprendes que más que un sentimiento amar, es una decisión, es obediencia al Señor. Y es difícil, pero es cuando es difícil que te hacen nuevamente la pregunta, ¿por qué amar? ¿Por qué amar a esa persona? Porque habiendo sido tú enemigo de Dios, Él te amó a ti también. Y tú pusiste tu fe en ese Dios. ¿Por qué amar a mi enemigo? Porque un día yo fui enemigo de Dios. Y Él me amó a mí. Por eso amo. Puedes saber que la Biblia dice que hay que procurar tener paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Pero es cuando alguien te ofende y cuando lo único que quiere es no tener paz, es responderle, es vengarte. Ahí es que aprendes lo que cuesta tener paz. Pero ahí también recuerdas que Jesús sufrió para reconciliarnos con Dios y somos justificados por la fe. Y así tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz con Dios a Jesús le costó la vida. Pero tenemos fe en ese Dios y por eso procuramos nosotros también ser portadores de esa paz, de esa actitud de reconciliación, de amor, de perdón cuando nos ofenden. Y hoy en este último mensaje sobre los héroes de la fe quiero hacer un gran énfasis sobre esta idea de pasar de la teoría a la práctica, del conocimiento a la aplicación. Porque como lo veíamos, puedes saber todo lo que la Biblia dice sobre el reino de Dios. Pero si no vives tu vida como un ciudadano del reino, no sirve de nada. Por eso lo logras con fe. Lo logras al mirar a Jesús, nuestro modelo. Aquel que fue golpeado, acusado, traicionado, condenado injustamente y que no abrió su boca. Al tener fe, habrá evidencias. Porque como lo veíamos en nuestros mensajes, no existe la fe pasiva. Tu fe te lleva a actuar. Lo vimos en varios mensajes. Verbos de acción ligados a la fe de las personas. Te lleva a actuar tu fe y actuar como Jesús.
Y esto es la argumentación de la carta a los hebreos que hemos estudiado. Vale la pena actuar por fe, vale la pena seguir creyendo, vale la pena vivir una vida santa sabiendo que Jesús es soberano y que Él recompensa a los que creen. Vale la pena. Pero fácilmente olvidamos esto, al igual que los cristianos a quienes se dirige la carta a los hebreos. Ellos estaban abandonando su fe, estaban siendo tentados a volver a otras formas de vivir, a rituales judíos, por ejemplo, olvidando lo que Cristo hizo por ellos. Por eso podemos ver en un pasaje de la carta a los hebreos como una frustración por parte del autor, cuando él escribe en Hebreos 5:2, en realidad a estas alturas ya debieran ser maestros, sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar los principios más elementales de la palabra de Dios. Dura la palabra, fuerte. Y muchas veces eso somos también nosotros. Debemos ser maestros, pero necesitamos que nos vuelvan a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Cosas básicas que ya debiéramos tener automáticamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Cosas básicas como: no es por tu fuerza, el Señor ya lo hizo todo. No le temas al enemigo, no le des lugar en tu vida, Él ya fue vencido por el Señor. Perdona al que te ofende, sé humilde, ama con el amor del Señor. Cosas básicas que debiéramos vivir todos los días, que necesitamos volver a recordar. La palabra es cierta, dice la verdad, debiendo ser maestros. Hay que volver a recordar la base. Hay que volver a recordar. Este versículo podemos tomarlo como un mensaje directo a muchas áreas de nuestras vidas. Porque muchas veces olvidamos pasar justamente de la teoría a la práctica. Nos gusta saber que Cristo perdona todos nuestros errores, pero no nos gusta perdonar. Nos gusta saber que Dios es fiel, pero olvidamos que Él nos pide que nosotros también seamos fieles. Nos gusta aplicar las promesas de Dios a nuestras vidas. Nos encantan los pasajes de promesas, todas las promesas del Señor, todos los beneficios, pero cuando Dios ordena santidad, integridad, honestidad, perdón, compasión, generosidad, es como muy difícil eso. Dejémoslo para otro día, dejémoslo para después. Nos saltamos esos versículos y volvemos a las promesas. Pero adoptamos una fe incompleta. Sin darnos cuenta, en realidad lo que hacemos es abandonar nuestra fe, abandonar lo que la palabra nos enseña y empezamos a construir nuestra propia fe, nuestra propia forma de creer, como a nosotros nos conviene, haciendo a un lado lo que no nos gusta y solo tomando los privilegios que tenemos como herederos, pero desechando las obligaciones que tenemos como hijos. El autor de la carta a los hebreos quiere que sus lectores lleguen a la madurez espiritual de vivir una fe completa. Esta carta nos da seguridad de que al poner nuestra fe en Cristo, estamos seguros de nuestro futuro, de nuestra salvación, de que no estamos solos, de que Dios tiene un plan eterno para nosotros, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Esos son privilegios. Pero también debemos tener por seguro de que cada uno tiene un rol en el plan de Dios. Cada uno tiene su lugar en su familia, cada uno tiene un llamado especial y particular al que tiene que responder, al que tiene que participar. Esas son responsabilidades. Y cada uno tiene su lugar en su casa con los privilegios y las responsabilidades. Y este capítulo 11 que hemos estudiado es esa sección de la carta como llegar a la cima de una montaña de argumentos. Si leemos toda la carta, en esta carta el autor nos lleva por un gran recorrido literario que es como un hermoso, precioso discurso, preciosa enseñanza, una preciosa predicación, pero en el capítulo 11 llegamos a un lugar así como precioso, un lugar de promesa, un lugar de cumplimiento, un lugar que te da aliento. En este capítulo contemplamos el resultado de la fe en la vida de estos héroes. Hebreos 11 es como un panorama del pueblo de Dios. Es como un panorama de los hombres y las mujeres de fe a través de las épocas de la Biblia. Pero al mismo tiempo, no es solo una muestra de la fe en la vida de otros. Hebreos 11 también nos muestra cómo puede ser nuestra vida si ponemos nuestra fe en Dios. Hebreos 11 puede ser un espejo de tu vida si te atreves a creer. Porque este capítulo nos reta a tener una vida audaz por Dios. Atrévete a creer.
Y más aún, atrévete a seguir creyendo. Atrévete a seguir confiando, mismo cuando se ve imposible, mismo cuando has perdido el aliento, cuando no todo sale bien, cuando no todo sale como tú quisieras, cuando te sientes a veces como un impostor en lo que estás haciendo, cuando sientes que estás solo, cuando sientes que nadie te ve o que a nadie le importa, cuando sientes que nadie te comprende o cuando piensas que nadie te ama. Cristo te ama. Cristo te comprende, Cristo te ve, a Cristo le importas. Mismo cuando tus planes no funcionan, recuerda que Dios tiene mejores planes y que sus planes siempre funcionan en todo tiempo, no importa si tus planes no funcionaron. Atrévete a tomar decisiones de acuerdo con tu fe. Atrévete a vivir una vida según la palabra. Atrévete a tener una vida radicalmente opuesta al pecado del mundo. Eso es parte de las responsabilidades de un hijo de Dios, de un ciudadano del reino. Atrévete a agradar a Dios. Y sabe, a veces vivir por fe quiere decir vivir una vida radical. El texto que vamos a ver hoy nos habla de Noé, aquel que Dios le pidió que construyera un arca para salvar a su familia. Y al leer el texto que describe la construcción del arca, nos damos cuenta que el arca de Noé es en sí una construcción radical. Es inmensa. Las embarcaciones en el tiempo de Noé eran mucho más pequeñas. Por muy grande, medían como unos 10 pies, eran para pescar. Y mismo un poco más adelante en el tiempo, en la historia, cuando vemos las embarcaciones que empiezan a ser más grandes, llegan a los 170 pies más o menos, pero Dios le manda que haga un arca de aproximadamente 450 pies, mucho más grande de lo que se conocía y de lo que se hacía y de lo que se creía posible. Porque realmente no hay límites para lo que puedes hacer de la mano de Dios. Tú ves límites, pero Él te ve triunfando. Tú ves cosas imposibles, pero Él te ve siendo el primero en lograrlo. Tú ves obstáculos, pero Él ve a su hijo, su guerrero, triunfando, avanzando, confiando en Él. Si tú lo crees, toma la mano del Señor. Di amén, yo lo creo. Y yo soy ese hijo que confía en mi Dios. Pero hay algo más con el arca. Pero quizás esta próxima parte no les va a gustar mucho. Déjenme tomar agua primero. En todo el relato de la construcción del arca, no se muestra ningún lugar donde le dice Dios a Noé que construya algo para manejarla. No sé si se han dado cuenta de eso. Le da las medidas, le da todo y hicimos el auto entero, está súper bonito. ¿Y dónde está el manubrio? ¿Y cómo manejo esto? No te preocupes, súbete y yo te llevo. Eso también es radical. Construyó un arca, pero no le puso timón. El Señor no le indica que ponga algo para poder guiar, para poder manejar, para poder conducir. Ellos entraron al arca y en ese momento solo estaban en las manos del Señor. Eso es vivir una vida radical para Dios. Eso es tener fe en Dios. Eso es tener confianza radical en Dios. Dios guía tu caminar. Tú confías en Él. Un seguidor de Jesús tendrá una vida que en muchos aspectos ante el mundo será radical. En muchos aspectos será, ¿pero qué están haciendo estos cristianos? ¿Cómo es posible que piensen así? ¿Cómo es posible que eso tengan en mente? En un mundo donde mentir es normal para salirse con la suya, el cristiano es radical en su honestidad. En un mundo donde ocultar cosas o mismo robar es normal, ya sean los impuestos o cobrando horas de más o tomándote pausa un poquito más larga, el cristiano es radical en su integridad. Habían menos amén, pero... radical, seamos radicales para el Señor. Sí, el Señor ve toda tu vida, no solamente el sábado en la tarde cuando estás aquí. No ve tanto qué tan alto levantas las manos y qué tan fuerte cantas, pero ve qué tan íntegro eres en la semana, qué tan honesto eres, qué tan un buen representante de su amor, de su integridad, de su santidad eres. Eso es lo que ve el Señor. Cuando estamos fuera de este lugar, ahí es donde estamos mostrando si somos o no sus hijos. En un mundo donde es común guardar rencor, buscar venganza, criticar, hablar mal de otro, el cristiano es radical.
al perdonar al que le hace daño, al bendecir al que le maldice, al amar al que lo odia, al orar por sus enemigos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por un enemigo? Y si oramos por un enemigo, a veces no son muchas bendiciones. Señor, castiga. Señor, ¿cómo es posible que me hizo eso? Que le pase peor a él. ¿Sabe qué? Menos mal que el Señor no responde todas las oraciones. Porque a veces, seamos honestos, eso sale de nuestro corazón. Eso sale de nuestra boca. Pero olvidamos que en algún momento todos fuimos enemigos de alguien. En algún momento todos nos equivocamos y le hicimos daño a alguien. Y podemos ser el tema de la oración de alguien. En un mundo donde cada uno busca su propio interés, el cristiano es radical en su amor al prójimo. El cristiano es radical en su empatía, su compasión, su generosidad, su perdón. Pero todo esto te lo permite una vida de fe. La vida de fe te lleva inevitablemente a imitar lo radical que es Dios en su amor, en su bondad, en su santidad. Y la vida de fe, como lo decíamos, es la única que agrada a Dios. La única. Tal como lo veíamos con Enoc, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice el texto. Y el texto de hoy nos cuenta la historia de un hombre que puso su confianza en la palabra de Dios y tomó dos decisiones porque creyó lo que Dios le dijo. La historia de Noé se encuentra en Génesis capítulo 6 en adelante. Pero antes de ver su historia en Génesis, vamos a ver lo que el autor de la carta a los Hebreos dice sobre su vida. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El mensaje de hoy lleva por título: la fe que obedece. En este texto es la primera vez que se nos habla de actuar por obediencia a un mensaje dado por Dios en este texto, en Hebreos 11. Él recibe una instrucción de Dios y obedece. Eso es la fe que obedece. Y esa es la fe que nosotros también debemos construir. Dice que por obediencia, tras el mensaje, construyó. Nosotros también hay cosas que tenemos que construir. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué estamos construyendo? ¿Estamos obedeciendo? También me lleva a la pregunta: ¿a cuánto les cuesta obedecer? Y no levante la mano y tampoco tome la mano de su vecino, pero ¿a cuánto nos cuesta obedecer? ¿Quiénes eran los niños desobedientes de la escuela? ¿O de la iglesia, los que crecieron en la iglesia? Al parecer yo cuando chico pasaba por arriba de las bancas de la iglesia. Y el pastor Daniel, que está por ahí, lo escuché decir amén. Porque él era el que me retaba y me decía: sobrino, no pase por arriba. Entonces yo le hacía caso, pasaba por abajo después. Técnicamente le hacía caso, ¿sí o no? Entonces, ¿a cuánto nos cuesta obedecer? Todos tenemos historias de desobediencia cuando éramos niños. Y algunos seguimos escribiendo historias. Algunos, si somos honestos, seguimos siendo niños ante el Señor. Seguimos siendo esos niños que les cuesta entender y obedecer. Y en este último mensaje quiero que aprendamos juntos en esta historia de Noé la importancia de la obediencia. Hemos aprendido que vale la pena creer. Hemos aprendido que el poner nuestra fe en Cristo, cuando lo hacemos tenemos garantía de grandes recompensas, de seguridad, de confianza. Ahora debemos aplicar esa fe a nuestras vidas. Como lo hizo Noé, obedeciendo a la palabra de Dios. Noé hizo algo que parecía una locura para sus contemporáneos. El texto de Noé nos lleva bastante lejos en la enseñanza de lo que es la obediencia. Noé se prepara para algo que nunca se había visto antes, que nunca se había conocido. Se prepara para algo imposible, para algo que naturalmente no puede ocurrir. Pero el Señor le dice que la maldad del hombre ha llegado a un punto tan grande, una violencia tan grave, una falta de piedad, falta de misericordia, de amor, a un caos tan terrible que la intervención divina ya es inevitable. El grado de depravación, de injusticia, de maldad, de sufrimiento ha llegado a ser algo general. El Señor le dice a Noé en Génesis capítulo 7, versículo 1: tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. El único. También dice, hablando del ser humano en Génesis 6:5, toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal.
No creo que haya mejores palabras y palabras más fuertes para describir el grado de maldad que Dios veía en la humanidad. Pero en medio de esa maldad también veía a Noé, un hombre justo. Vamos a ver el texto en Génesis capítulo 6, versículo 9 al 11, que nos habla de él. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Así empieza el texto que nos habla de la vida de Noé. Dios vio el mundo y solo ve maldad. Pero como les decía, en medio de esa maldad, en medio de esa corrupción, ve a un hombre diferente. Vio a un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que no se dejó corromper. Y mi oración es que podamos nosotros también ser aquellos que Dios ve en medio de la maldad, en medio del dolor provocado por el pecado del hombre, y que pueda haber un pueblo fiel. Que pueda haber un pueblo comprometido con obedecer la palabra, comprometido con su fe, un pueblo capaz de amar a Dios más que al mundo y amarlo con acciones de justicia, mostrando amor al prójimo, que cuando Dios mire y vea la corrupción que sigue habiendo hoy, la indolencia, la falta de empatía, de compasión, la perversión que nos rodea, que pueda haber entre nosotros un remanente que se mantiene firme, que se mantiene en la brecha, que sigue intercediendo por los hombres, predicando, rogando por un despertar, por un mover del Espíritu Santo, rogando que con poder Él pueda moverse, tocar los corazones, traer un despertar, traer multitudes a los pies de Cristo y que puedan conocer ellos también el amor del Señor que nosotros hemos conocido. Que podamos experimentar eso, que podamos ser testigos de cómo Dios se mueve y cómo puede transformar la gente alrededor nuestro. Que podamos ser aquellos que construyen ese futuro precioso con el Señor. Pero todo eso comienza con un pueblo obediente que pone su fe en Dios. Y la carta a los hebreos nos dice que por obediencia Noé construyó. El primero, como les decía, en actuar por obediencia. Veíamos a Abel que ofreció un sacrificio, pero no vemos un texto que dice que el Señor le pidió un sacrificio. No vemos un texto que dice que Él le pidió una ofrenda. Pero con Noé sí lo vemos. Con Noé vemos que el Señor pidió algo, le dio una palabra, le dio instrucciones y Él obedeció a esas instrucciones. Pero para llegar a este punto de actuar por fe, la palabra de Dios nos da seguridad de que podemos confiar en la palabra del Señor. La fe cristiana no es una fe ciega o sin sentido, al contrario, una fe sabia, sensata. Jesús nos enseña que tenemos que amar al Señor no solo con sentimientos, con nuestra mente, dice también. Poner nuestra confianza en Dios es también saber quién es nuestro Dios. Saber que podemos confiar. Nuestro Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Eso nos muestra el poder del Señor, la autoridad del Señor. El Dios creador también es el Dios del pacto. La misma palabra que creó el universo se hizo hombre y se reveló a nosotros, reveló el amor del Padre. También Hebreos 1:3 dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Dios en el que confiamos es el Dios que todo lo sostiene con su poder, con su palabra. Y si su palabra sostiene el universo, créeme que también puede sostener tu vida, cumplir sus promesas, llevarte más allá de lo que imaginas, restaurar tu vida, tu corazón, hacer cosas nuevas y que no podemos imaginar. Ese es nuestro Dios. Pon tu fe en el Señor. Vale la pena. El Señor puede hacer más allá de lo que puedes imaginar. Y al construir, Noé dio testimonio visible del Dios invisible. Nosotros, nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestro actuar debe ser un testimonio visible del Dios invisible. Debemos dar testimonio de su palabra, testimonio de sus promesas. Por la fe, nosotros también somos llamados a construir confiando en la palabra de Dios.
Mismo en medio de la incredulidad, sigue creyendo y construyendo con Dios. Mismo en medio de un mundo lleno de pecado, edifica con Dios. Somos llamados a edificar una vida de fe, una vida de confianza, un hogar según la palabra de Dios cada uno, un matrimonio según los principios bíblicos. Somos nosotros también llamados a construir como Noé. Y eso me lleva a la pregunta, ¿qué es lo que estás construyendo? Al poner tu fe en Dios, te vas a dar cuenta que hay mucho por construir, hay mucho por hacer. Y también te darás cuenta que muchas veces lo que construyes con Dios, el enemigo quiere destruirlo, quiere impedirlo, trata de desviarnos, de distraernos. Y una de las cosas que trata de destruir es el hogar, es la familia. Pero tú debes poner tu confianza en Dios y construir según su palabra, construir con Él. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sea lo que sea que estás haciendo, asegúrate que el Señor te esté respaldando. Sea lo que sea que estás construyendo, que el Señor esté contigo, que sea según su palabra, sus principios. De nada sirve construir si no lo estás haciendo con Dios. De nada sirve avanzar si estás avanzando en la dirección equivocada. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No sirve de nada avanzar a ciegas. Lumbrera es la palabra del Señor en nuestro caminar. Cuidado con el camino que estás tomando. Cuidado con la forma en que estás construyendo tu hogar, tu familia, tu vida. Y ten cuidado no solo por ti, pero también por los tuyos. Por tu familia, por tus hijos, por tus cercanos. Hay ojos puestos en ti. Cada uno de ustedes hay ojos puestos en ti. Lo que tú construyes lo hereda tus hijos, tu familia. Lo que tú construyes lo hereda tu casa. No cometas el error de pensar que tu vida no influencia a tus cercanos. Tu vida tiene gran influencia en tu hogar. Tu testimonio tiene peso. Y nótese que en la historia de Noé no se habla del estado espiritual del resto de su familia, solo se habla de Noé. Él es justo, él es recto. El resto de su familia beneficia de la protección divina por causa de Noé. Por causa de uno en la familia, uno en la casa trajo protección divina. Y así también ocurre en tu casa. Y una de las mentiras del enemigo es hacerte creer que eres invisible, que no es importante, que no se nota, que tu vida nadie lo ve. Y a veces el enemigo nos quiere hacer sentir pequeños, sin importancia, hacer creer, como les decía, que no nos ven, que no importa las decisiones que tomamos, que no importa lo que hacemos o lo que construimos, si lo construimos bien o mal, que solo nos afecta a nosotros, que no afecta a nadie más, pero eso es falso. Y al hacerte creer eso, Él logra que tú mismo destruyas tu familia. Porque tu vida tiene influencia para bien o para mal. Asegúrate que sea para bien. Que tus hijos crezcan en un hogar donde se respeta la palabra de Dios, donde hay valores cristianos, donde van fielmente a la iglesia. Si ellos ven fidelidad en ustedes, ellos también van a querer ser fieles. Ellos no van a ir a la iglesia a ver al Dios de sus padres. Ellos van a comprender que es su Dios, que es su iglesia, que es su relación con el Señor. Que crezcan en un lugar donde se respeta el matrimonio. Que no te oigan hablar mal de tu esposo, de tu esposa, o de la iglesia, o de otro miembro de la familia. Que no piensen que es normal actuar de una forma en la iglesia, pero de otra forma en la casa. Que no piensen que la Biblia solo se aplica cuando los demás te ven. Que aprendan contigo lo que quiere decir integridad, honestidad. Que aprendan contigo lo que es una vida de oración, lo que es confiar en Dios, amar a tu prójimo. Que aprendan en el hogar lo que es un matrimonio feliz, un matrimonio fiel, un matrimonio unido, una fe sólida, fundamentada en la palabra. Jesús dijo en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Construye tu casa sobre la roca. Construye tu familia, tu hogar, la vida de tus hijos sobre la roca. Y recuerda también que la palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La mayor parte de la instrucción se da en privado.
Cuando las puertas están cerradas, gran parte de la instrucción se da a sí mismo a abrir la boca, se da regalando recuerdos de amor, de paz, de unidad, de respeto a la palabra, de fidelidad. Construye tu hogar en el amor y fundamentado en la palabra de Dios. También es necesario construir tu relación con Dios. Construir tu hogar, pero también tu relación, tu intimidad con Dios. Noé vivió contra la corriente. El texto nos cuenta que él era el único justo. Eso quiere decir que no se dejó influenciar por el mundo. Y lamentablemente podemos ver también que eso quiere decir que el mundo no fue influenciado por él. Pero eso no importó. Él siguió firme en lo que él creía, en lo que él sabía que era justo. ¿Qué nos influencia a nosotros? ¿Te influencia más la palabra de Dios o lo que dice o piensa el mundo? ¿Te influencia más la palabra de Dios o lo que te dicta tu corazón? En la Biblia tenemos ejemplos de hombres que vivieron según lo que quería su corazón. Uno de ellos está en Eclesiastés 2, 10 al 11. Dice: no negué a mis ojos ningún deseo, escribe Salomón, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Puedes buscar riquezas y sabes, hasta puedes lograr conseguirlas. Puedes buscar y disfrutar placeres pasajeros, pero terminarás dándote cuenta, como él, que todo es vanidad, un correr tras el viento y que lo que tu corazón realmente necesita es habitar en la presencia del Señor, obedecer su palabra, disfrutar sus promesas, conocer su amor. Eso es lo que tu corazón realmente necesita. Nada mejor que la presencia del Señor. Por lo tanto, construye tu relación con Dios, obedeciendo su palabra, acercándote a Él, orando, participando en la iglesia, no dejando de congregarte, tal como dice la Biblia en este mismo libro que estamos estudiando en Hebreo. Hemos estudiado el capítulo 11, pero unos versículos antes de este capítulo, antes de hablar de los héroes de la fe como parte de su argumentación que lo lleva a hablar de estos hombres. Él dice en Hebreos 10, 24, 25, preocupémonos, dice, los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre o como acostumbran a hacer algunos, dice esta traducción, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si quieres construir con Dios, obedecer a su palabra, no puedes descuidar la importancia de la iglesia. La importancia de ser el pueblo de Dios, de la fraternidad. Solamente aquí podemos aplicar lo que dice esta palabra. Preocupémonos los unos por los otros. Estimulémonos al amor, a las buenas obras. Y así también estimulamos nuestra fe. Construimos juntos. Construye tu relación con Dios dentro del pueblo de Dios, congregándote. Construye tu relación con Dios también al construir una vida de oración. No puedes construir una relación con alguien si no le hablas. El gran evangelista, predicador Billy Graham dijo: la oración verdadera es una forma de vivir, no es solo para las emergencias. Si solo hablas con Dios por emergencias o para pedirle algo, cuando está todo mal y todo se está derrumbando, hablas con Dios como quien habla con los bomberos. Solo si es necesario y ojalá no lo sea. No es para emergencias, es una relación. Hablar con Él es mostrar que crees en Él, que confías en Él. Es reconocer que hay cosas que no controlas y las pones en sus manos, pero también es agradecer. Es hablar, es tener relación, es pedirle dirección, es someterte a su voluntad. Sí, pedir ayuda, que Él abra puertas donde tú no las ves. Pero vienes también a Él con un corazón agradecido. Con un corazón que desea adorarle, someterse a su voluntad. Orar es mostrar que lo amas y que quieres acercarte a Él. Y así también construyes tu fe. Tienes que construir tu fe y tener una fe como la de Noé. Una fe que obedeció. De esa misma forma debemos nosotros actuar y avanzar según esa fe.
Y un problema grave que muchos tienen es justamente eso: detenerse, estancarse, no seguir avanzando, detenerse en su caminar con Dios. Mientras Dios quiere seguir guiando, quiere que sigas dando pasos a nuevos lugares, a nuevos retos en la vida, a nuevos niveles en tu fe y en tu relación con Él. Muchos se quedan estancados, a veces mirando lo que Dios hizo atrás, maravillado por lo que Él ha hecho, y es precioso reconocer y ser agradecidos por lo que Él ha hecho, pero Él siempre nos quiere hacer avanzar. Y a veces hasta llegamos a pensar que ya, ¿qué más va a hacer el Señor? Increíble todo lo que ha hecho. Y es verdad, es lindo tener ese sentimiento maravillado con lo que el Señor ha hecho. Pero siempre hay algo nuevo. Siempre el Señor quiere llevarte a nuevas etapas, a nuevos desafíos. Siempre quieres que avances, siempre quieres que lo conozcan más, siempre quieres que confíen más. Y nos perdemos de todo lo que el Señor quiere hacer en el futuro, olvidando que Dios sigue actuando y haciendo cosas nuevas, olvidando que nos llama a seguir conquistando, a seguir predicando, a seguir respondiendo a su llamado. A veces nos quedamos estancados también por temor y olvidamos lo que dice la palabra. Isaías 41:10, que nos queda también como ejemplo a nosotros. Así que no temas, dice, porque yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Nueva Vida no tiene nada que temer. Tu Dios te sostendrá con su diestra de justicia donde quiera que vaya. Su diestra de poder está contigo. Sigue avanzando, sigue caminando. El Señor te guiará a donde tienes que ir. Y cuando venga el temor, recuerda que tu Dios es más grande que ese temor. Avanza. Cuando venga el desánimo, recuerda que tu Dios cumplirá sus promesas. Avanza. Cuando pienses que vas a fracasar, que no tienes fuerzas más para continuar, recuerda que Dios es aquel que levanta tu cabeza, aquel que te fortalece y avanza, da un paso más. Cuando venga el enemigo a decirte que no tienes llamado, que no tienes futuro, que no tienes peso ni influencia, que serás vencido, recuerda que tu Dios ya lo venció en la cruz del Calvario y avanza confiando porque tu Dios ya te dio la victoria. Solo tienes que avanzar, creer en Él, seguir conquistando para que otros sepan que tienen un Dios poderoso que también les puede dar esa victoria. Ese es el Dios en quien confiamos. Otros dejan de avanzar porque solo miran hacia atrás. Y los recuerdos de lo que Dios hizo en el pasado los consume. En aquel tiempo, lo que hicimos en el pasado, lo que Dios hizo. Pero como les decía, Dios quiere hacer más. Si Dios nos permitió llegar hasta aquí, es porque quiere llevarnos más allá. Dios no quiere que quedemos estancados. Dios quiere que todo lo que vivimos, lo que hacemos, sea un aprendizaje y un peldaño para el próximo, y para el próximo, y para la próxima etapa, y para lo que viene después. Construye una fe persistente, una fe que siempre mira hacia adelante. Construye una fe que no se cansa y que sin cesar da testimonio al mundo. Eso es una fe que obedece. También ese tipo de fe será una fe con propósito. La fe de Noé le dio un propósito. Tú tienes un propósito. Porque se trata de ser parte del pueblo de Dios, ser parte de aquellos que predican el mensaje de salvación, ser parte de un plan mucho más grande que nosotros, que nuestras vidas. Y así comenzamos a vivir una vida con propósito. Como lo decíamos al principio, tu vida es influencia a los demás. Que esa influencia sea con el propósito de dar a conocer quién es tu Dios. Y que a través de esa fe alcance a conocer la vida que Cristo te quiere dar. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en Cristo es una vida con propósito. Es una vida también que es libre. Libre de lo que te atormenta, libre del pecado, libre de las mentiras del enemigo, libre de toda culpabilidad. Y para algunos también es una vida libre de tu pasado. Libre de los recuerdos que te atormentan, libre de las heridas que has vivido. Algunos han hecho cosas o le han hecho cosas que dicen, ¿cómo puedo ser libre de eso? ¿Cómo puedo avanzar? O lo que hice, ¿cómo puedo avanzar después de lo que hice? Y se avergüenzan y se preguntan si realmente el amor de Dios es suficiente y si poner su fe en Dios es suficiente.
Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todo es nuevo en el Señor. A veces olvidamos esta palabra tan clara, tan directa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, ya no es el mismo. Es transformado, es sellado por el Espíritu Santo. Ya no hay culpabilidad. Una de las características de la vida en Cristo es eso. Quita la culpa de sobre ti, la culpa del pecado, y te da un nuevo futuro, un nuevo propósito. Cambia literalmente tu destino, cambia toda tu vida. Y no vuelves a tener esa culpa sobre ti. Así que no permitas que vuelva sobre ti. No permitas que el enemigo te ataque con mentiras, con recuerdos, con pensamientos de errores del pasado, con pensamientos de no voy a cambiar, no puede ser diferente, Dios no me puede perdonar, no puedo salir de aquí. Mira hacia el frente y avanza. Mira hacia Cristo y recuerda que Él ganó por ti. Lo que tú no podías vencer, Él lo venció. Lo que tú no podías quitarte de sobre tu vida, de sobre tu corazón, Él lo quitó por ti. Cuando tus fuerzas no son suficientes, son sus fuerzas que vienen a levantarte, que vienen a guiarte. Cree en las promesas de Dios. Él está contigo. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos consuela, 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él es nuestra fortaleza. Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Él es nuestra provisión. Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Él es nuestra provisión. Y es increíble que esas promesas estén sostenidas, estén en la boca del mismo que con su boca creó el universo y que sostiene el universo con su poder. Aunque se vea imposible, cree en las promesas de Dios. Aunque se vea inalcanzable, cree en las promesas de Dios. Y la historia de Noé no es simplemente la historia de un hombre que de repente escuchó a un Dios hablarles. Es la historia de un hombre que llegó a conocer personalmente al único Dios digno de confianza, al único Dios que podía cambiar su futuro, al único Dios que podía hacer salvación para él y para su familia. Y ese mismo Dios te habla hoy día. Ese mismo Dios te invita a construir con Él hoy día, a construir en tu vida, tu ministerio, tu familia, tu hogar, a cambiar de dirección, a cambiar de rumbo, a confiar en Él y a saber que en Él puedes ser nueva criatura cuando pones tu fe en Él. Los voy a invitar a que se pongan de pie con nosotros. La fe es lo que nos define como hijos de Dios. Confiar en el Señor, saber que Él lo es todo para nosotros, saber que Él es el creador del mundo, pero también su redentor, su protector, aquel que lo restaura, su esperanza, su fuerza, su proveedor, y Él es todo eso para tu vida también. Por la fe puedes ver a Dios caminando frente a ti, guiando tus pasos, haciendo de ti el hombre, la mujer según su corazón, transformando todo tu existir, todo tu ser. Y la palabra nos da todo lo que necesitamos para saber cómo construir con el Señor, para saber que podemos confiar en Él, y nos da las herramientas, la oración, la iglesia, su palabra. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a tener en unos instantes con el equipo de alabanza un tiempo de adoración, de recordar que nuestro Dios es poderoso, que Él tiene absolutamente toda autoridad, todo poder. Pero voy a invitar a toda la iglesia que estemos en un tiempo de oración, que le digamos al Señor: Señor, en este momento tengo dudas, en este momento tengo temores, en este momento en mi corazón está atormentado, adolorido, herido.
pero quiero que me ayudes a creer en tu palabra, que dice que cuando pongo mi fe en ti, tú todo lo haces nuevo. Que no importa lo que ha pasado antes, no importan mis errores, no importa lo que he hecho, en ti puedo ser nueva criatura. Y quizá algunos necesitan decírselo al Señor, algunos necesitan hablarlo y decir: Señor, yo necesito que tú hagas esa obra en mi vida, necesito esa obra en mi corazón. Así que voy a pedirle a toda la iglesia que alcemos nuestras voces y primeramente empezamos con ese clamor por cada persona que está aquí, que a lo mejor ni siquiera sabe qué hablar, no sabe qué decir, y vamos a orar juntos por ellos. Vamos a levantar nuestras voces pidiendo que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones, pueda empezar sanando los corazones, quitando todo obstáculo, quitando todo lo que atormenta, todo temor, con su poder, que pueda quitar todo lo que estorba su gloria. Alcemos nuestras voces, todos los que conocen al Señor y conocen su poder y saben la obra poderosa que puede hacer. Alza tu voz hoy día. Señor, estamos ante ti, confiando en ti, sabiendo que tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, sabiendo que tú estás obrando con poder en los corazones de todos los que están aquí presentes. Cada uno que necesita ser restaurado, ser transformado, ser consolado, tu Espíritu Santo viene a consolar, tu Espíritu Santo viene a restaurar. Espíritu Santo, ven y quita todo obstáculo, todo lo que impide que tu palabra pueda llegar a los corazones. Que tu Espíritu Santo quite todo lo que estorba tu gloria y que cada persona pueda recibir lo que tú quieres darle hoy. Que cada persona pueda comprender y recibir tus promesas para su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda moverse con poder, con libertad. Quita todo muro, toda fortaleza en los corazones, mi Dios, que impide que ellos puedan venir libremente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad a los corazones heridos. Algunos han sido heridos por un familiar, por un amigo, a lo mejor por un líder mismo en alguna iglesia. Señor, tú puedes traer sanidad, tú puedes traer consuelo, tú puedes mostrar cuál es tu amor, Señor. Un amor que sana, que perdona, que restaura, que levanta, que fortalece, mi Dios. Hoy clamamos a ti como pueblo, Señor. Clamamos por tu poder en medio nuestro. Que tú traigas sanidad, que tú traigas consuelo. En el nombre de Jesús clamamos a ti. Y si tú estás aquí, necesitas decirle esas palabras al Señor y quizás no sabes cómo hacerlo, vamos a decirle estas palabras juntos. Repita después de mí: Señor Jesús, restaura mi corazón, sana mi vida. Te entrego mis temores, mis heridas, lo que me atormenta. Hoy decido confiar en ti. Decido seguirte, entregarte mi vida, mis cargas, mis dudas, mis temores. Sana mi corazón, restaura mi vida, aumenta mi fe en el nombre de Jesús. Aumenta mi fe, díselo de nuevo: aumenta mi fe. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú puedes hacer milagros. Necesito un milagro en mi vida. Ven y obra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dile un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en tu poder. Tu obra milagro en medio nuestro.